Les invito a que abran su Biblia ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y el tema que vamos a ver esta noche se llama Bernabé, testigo al cuerpo de Cristo. Bernabé, testigo al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer juntos este versículo y vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra en esta noche. Dice así Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre bendito, Señor, tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Habla a tu iglesia, habla a tus hijos, Señor, habla a nuestro corazón, Señor. Háblanos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos visto en los días martes que un testigo es aquel que habla lo que conoce, es aquel que habla lo que sabe. Ese es un testigo. Si hubo un asalto, si hubo un choque, un accidente y tú lo viste, cuando te dicen: a ver, tú estabas ahí, cuéntanos, tú ibas en ese colectivo, cuéntanos. No decimos: pues me parece que, o yo creo que. No es lo que tú crees o lo que parece, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que oíste? Porque un testigo no inventa, un testigo habla de lo que conoce, de lo que sabe. Seamos testigos de Cristo hablando lo que hemos vivido con Cristo. Contemos a otros no lo que se dice por ahí, no, lo que tú has vivido, cómo viviste con Cristo cuando pasaste una enfermedad, cuando perdonó tus pecados, cuando has suplido la necesidad, todas las experiencias que has tenido con Cristo, cuando has orado y has sentido la presencia de Dios. Todo eso podemos contarlo a otros porque somos testigos, lo hemos vivido. Y también ser testigos de Cristo significa también hablar a otros lo que sabemos de Él. Decíamos que algunos dicen: no, pero quisiera saber cómo es eso del Apocalipsis y de los caballos. Y si no lo sabemos, pues no opinemos. Un testigo solamente habla lo que conoce, lo que sabe. ¿Qué sabes de Cristo? ¿Cuánto conoces de Él? Eso es lo que vamos a compartir. Eso es lo que vamos a hablar. Precisamente vimos también que Esteban fue un testigo de Cristo mediante las Escrituras. Y Esteban, siempre que contaba su testimonio, mencionaba todos los textos, lo que decía la Biblia de la venida de Cristo y cómo se vino a cumplir el perdón de nuestros pecados. Hay formas de evangelizar, de compartir a otros sobre Cristo con las Escrituras, con textos de la palabra. El martes pasado hablábamos de Pedro, que fue testigo a los buenos, porque un hombre llamado Cornelio oraba mucho, ayudaba mucho a los pobres. Dice que la gente lo conocía por su generosidad con los pobres, porque oraba mucho, y sin embargo se iba a ir al infierno, porque las buenas obras no perdonan los pecados. Mucha oración no perdona los pecados. Muchas buenas obras a los pobres no perdonan los pecados. Y Dios tuvo misericordia de Cornelio, enviando un ángel que le dijera: Cornelio, Dios ha visto todo lo que has hecho, manda a traer a Pedro porque tiene algo importante que decirte. Desde ahí notamos que el ángel no le dijo: una cosa te falta, entrega tu vida a Cristo. No, le dijo: manda a traer a Pedro, porque esa labor de predicar el evangelio es dada a nosotros, hermanos, no a los ángeles. A nosotros es dada. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, sean ustedes testigos de lo que Cristo ha hecho.
Pedro habló con Cornelio de que solo Cristo salva y que solamente por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Cornelio recibió a Cristo como su Señor y Salvador y fue ahí que fue salvo. Hoy vamos a ver a Bernabé, un hombre que fue testigo de Cristo a la iglesia. Y es que cuando Jesucristo dijo, me seréis testigos, esto también incluye a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Me seréis testigos en Jerusalén, y la primera iglesia fue ahí en Jerusalén. De manera que dar testimonio a la iglesia, hermanos, edifica la fe de los creyentes. Ser testigo de Cristo a los cristianos fortalece a la iglesia. Vamos a ver cómo Bernabé fue un testigo de Cristo a la iglesia. Número 1, Bernabé dio testimonio mediante su generosidad. Bernabé dio testimonio a la iglesia mediante su generosidad. Y dice en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia y estaba viviendo circunstancias difíciles. El día del Pentecostés, en la fiesta de los judíos del Pentecostés, muchos israelitas entregaron su vida a Cristo cuando Pedro se paró y predicó el evangelio. Dice la Biblia, 3,000 creyeron en Jesucristo. Ahí comenzó la iglesia. Muchos de ellos habían viajado de otras partes para la fiesta del Pentecostés y al recibir a Cristo en su corazón, al creer en Jesucristo como su Salvador, con esos 3,000 que entregaron su vida y formó esa iglesia, muchos dijeron, bueno, yo no me quiero ir de aquí. Yo vine por una fiesta, pero encontré algo mucho mejor. Y se quedaron en Jerusalén. Y por supuesto, al no ser su casa, necesitaban ayuda para sobrevivir. Los primeros cristianos demostraron su amor juntando recursos para ayudarse unos a otros. ¿Sabes qué? Bueno, ya de un jalón llegan ya a la iglesia, son 3,000 y pues hay muchos necesitados acá, unos que están buscando trabajo, otros que están buscando, y entre ellos unos a otros empezaron a apoyarse. Algunos de los nuevos creyentes se comenzaron a desanimar y tal vez se desanimaban por las pruebas, porque había gente que los odiaba por haber creído en Jesucristo. Se desanimaban por las necesidades. Sí, si me voy a la casa, pues yo quiero seguir escuchando más de Cristo y pues ahora tengo que ver cómo me sustento, cómo voy a vivir acá, cómo me voy a reunir acá. O algunos se desanimaban por problemas tal vez. Pero José animó y ayudó a tantos creyentes que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Hijo de consolación significa. Recuerdo un hermano hace tiempo que le gustaba servir. Y él le gustaba, a veces en la mañana venía y se ponía aquí a limpiar el púlpito, a pasarle algún aceitito por la madera, y ahí lo veía uno, venía de repente a hacer otra actividad, y de repente lo ve uno, y de manera que entre toda la iglesia lo conocíamos como el hermano servicial. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está ayudando en algo, todo el tiempo está haciendo algo en la iglesia. Ahora imagínense a cuántos tuvo que animar y ayudar, a cuántos tuvo que consolar Bernabé
para que hayan dicho, no, él se llama José, pero ¿sabes qué? Se va a llamar Bernabé, el hijo de consolación. Alguien dijo, me gustaría tener ese nombre, me gustaría ser un medio de consolación al pueblo de Dios, testigo al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, hijo de consolación a la iglesia. Bernabé vendió su propiedad y entregó el dinero a la iglesia para atender las necesidades de otros. Eso dice el pasaje que leímos. Él tenía una heredad, la vende y dice, bueno, aquí está lo que me costó completito, traigo lo que costó y aquí está, lo pongo a los pies de los apóstoles porque hay mucha necesidad entre los hermanos. Y eso confirmaba, hermanos, más aún el sobrenombre que le pusieron los apóstoles, hijo de consolación. Hijo de consolación para la iglesia en necesidad. Dice Hechos 4, 36 y 37, ahora en la traducción en lenguaje actual. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Les conté de un hermano que la iglesia lo conocía como el hermano servicial. De igual manera, Bernabé dio testimonio a la iglesia con su generosidad. Un nuevo apoyo, ¿de quién? De Bernabé, el hijo de consolación. Ahora notemos, hermanos, que nadie le dijo a Bernabé, hey, tú no has dado nada, a ver cuándo das algo. Porque hay cristianos que a eso se dedican. Pero si este tiene, ¿y cuándo vas a dar tú? Nadie le dijo a Bernabé, tú no has dado nada, ¿vas a dar algo? Él de su corazón generoso dio todo lo que costó su propiedad para las necesidades de la iglesia. Nadie le dijo, de él nació el deseo. Hay cristianos que les duele mucho dar el diezmo y hasta dicen, los apóstoles nunca lo pidieron. Sin embargo, vemos que la iglesia vendía sus propiedades y traía el precio a los apóstoles para las necesidades de la iglesia. Nunca vemos a los apóstoles pedir las propiedades a los hermanos. No, la iglesia amaba tanto a la obra de Dios y a los hermanos que ellos vendían sus casas para solventar los gastos. Dice ahí en Hechos 4, 34 y 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Me ponía a pensar, en aquel entonces no había, hermanos, ingenieros, doctores, tantas cosas, profesiones, no había. De manera que no podían decir, ahora que cobre yo mi sueldo voy a apoyar, pero decían, tengo una casa por ahí, lo voy a vender y aquí está el dinero. Tengo esto y lo voy a vender y aquí está. ¿Cómo iban a hablar del diezmo los apóstoles si la iglesia daba mucho más que el 10%? Nunca se ha visto un lugar donde digan, ¿saben qué? Miren, en esta iglesia la gente da el 90%, da todas sus propiedades para que no haya ninguna necesidad en la iglesia. Bernabé fue uno de los que dio testimonio de su amor por la iglesia. El hijo de consolación, como le llamaban, vendió su propiedad y trajo el precio a los apóstoles. Vuelvo a repetir, Bernabé, hijo de consolación. ¿Para quién? ¿Para los perdidos? Para la iglesia. En la iglesia lo conocían así. ¿A cuántos ha de haber consolado? ¿A cuántos ha de haber animado? Hey, vamos adelante, para haberse ganado ese nombre. Y no fue solo de boca. Menciona que él vendió su propiedad
como testimonio también a la iglesia. Número 2, Bernabé dio testimonio al procurar la unidad. Bernabé dio testimonio al procurar la unidad. Y este punto es importante, hermanos. Estamos hablando de Bernabé que da testimonio a la iglesia. No solo a los, dijéramos ahorita, no estamos hablando de los perdidos, a la iglesia. Bernabé dio testimonio al procurar la unidad. Hechos 9, 26 y 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y lo recalco aquí, dice: Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó, dice. La conversión del apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo y después fue cambiado su nombre a Pablo. La conversión de Pablo fue clave para el crecimiento de la iglesia. Dijéramos, era como cuando se convirtió el hermano Chusito, el pastor Chusito. Era una conversión clave. Este hombre va a ser bendición a la obra de Dios. Pablo se convirtió de uno que mataba a cristianos y perseguía a la iglesia en un misionero. Fue transformado de perseguidor a predicador del evangelio. Y cuando Pablo fue a Jerusalén, es recién convertido, apenas está sus primeros pasos en el camino de Dios. Él dice: yo quiero conocer más de Cristo, y se quiso juntar con los discípulos. Los veía los discípulos hablando y como que él diría: ay, yo quiero aprender de qué están hablando, y se acerca para orejear, dijéramos. Pero los discípulos temerosos le rechazaban. Ay, ya viste que les dicen que es el que persigue. No, de seguro se está acercando, porque ahorita te va a agarrar del pelo y te va a llevar a la cárcel. Yo creo que lo veían que se va acercando. Bueno, hablamos mañana, hablamos después. Casi los discípulos rechazaban al más grande misionero de todos los tiempos. Era una pieza clave para la iglesia. Era un instrumento de Dios y por poco, dijéramos, lo rechazan. Pero ahí estaba en la iglesia Bernabé, el hijo de consolación. Y Bernabé conocía el testimonio de Pablo. Sabía de dónde había sido transformado y cómo ahora era un hijo de Dios. Y Bernabé tomó la iniciativa. No dijo: qué mal que todo mundo se huye del hermano Pablo, qué mal. No, él toma la iniciativa, se acerca a Pablo y lo presenta a los apóstoles. Bernabé fue un pacificador entre Pablo y los discípulos. Bernabé dio testimonio, hermanos, de procurar la unidad en el cuerpo de Dios. Bernabé, dijimos, testimonio de su generosidad. ¿Sabes qué? El hijo de consolación también ha dado. Bernabé, testimonio de procurar la unidad. Ve que algunos lo evaden, lo hacen a un lado y tal vez se siente. Hay gente que así pasa, dice: pues llego a la iglesia pero casi nadie me saluda, y me voy allá a la cocina y cada quien en su mesa. Y yo me imagino a Bernabé viendo: está muy solito, a ver, vente hermano, te voy a presentar con los demás. Otra vez, note que Bernabé no fue a exhortar a los apóstoles. Y recalqué la palabra ahí del texto que leímos, porque no dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les exhortó por qué no lo habían recibido. No, dice: y les contó cómo había recibido a Cristo.
La iglesia le tenía miedo a Pablo y no se acercaban a él. ¿Y qué hizo Bernabé? Dice, mira, te lo voy a presentar. Bernabé dio testimonio de la unidad, hermanos, al presentar a Pablo a la iglesia. Note ese punto, porque Bernabé no se puso a exhortar a los apóstoles, a los hermanos, ¿cómo es posible que nadie se fije, que nadie se abrace, que nadie se preocupe? No, dice, no, vamos a procurar la unidad. Necesitamos creyentes como Bernabé que están dispuestos a darle la bienvenida a otros, a la familia de Dios, a presentar a los nuevos con otros, a unir, a platicar, a unirse todos. Bernabé dio testimonio de su generosidad. Bernabé dio testimonio de procurar la unidad. Y número 3, Bernabé dio testimonio yendo a las misiones. Bernabé dio testimonio yendo a las misiones. Bernabé dio testimonio a la iglesia. Hechos capítulo 11, versículos 22 al 26. Hechos 11, 22 al 26 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 13, versículo 1 y 2 dice también, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando tuvo lugar el avivamiento en Antioquía, hermanos, enviaron a Bernabé a averiguar lo que estaba pasando. Bernabé, tú eres el hijo de consolación. Dicen que allá ya se convirtieron, que hay varios que ya creyeron en Jesucristo. ¿Por qué no vas a ver? Los líderes de la iglesia sabían que Bernabé, el hijo de consolación, estaría dispuesto a ir, hermanos. Note eso. Hay una nueva iglesia que está empezando. Allá hay varios hermanos que están creyendo en Cristo. ¿A quién mandamos? Bernabé, yo sé que tú amas la obra. Yo sé que tú, el hijo de consolación, ve a ver allá a los hermanos. ¿Estás dispuesto a ir? ¿Cuánta necesidad hay en las misiones, mis hermanos? ¿Y cuán pocos son los que están dispuestos a ir? Hay misiones que no tienen pastor, porque hay gente que dice, pero allá donde voy a ir, ¿hay transporte? ¿Hay una casita? ¿Hay esto? Bernabé le dijeron, ¿puedes ir, Bernabé? Y dijo, claro que sí. Dispuesto a ir a las misiones. Si no vamos a las misiones, por lo menos oremos por las misiones, hermanos. Clamemos a Dios por las misiones. Bernabé vio la necesidad de ayuda y fue. Cuando estaba en Antioquía, dice, vio que, ay, mira cuántos hermanos, y sí han creído, y sí, ¿saben qué? Dice, ahí sí dice, les exhortó, hermanos, no se aparten del camino, sean fieles al Señor. Y dijo, no, hombre, aquí hay mucho trabajo. No dijo, ¿saben qué? Aquí todo está bien, manden a otro. No, aquí hay mucho trabajo. Se fue a Tarso a buscar a Saulo. Hechos 11:25 dice,
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. El testimonio de Saulo iba a fortalecer aún más la iglesia, como si dijera Bernabé: no, aquí les falta escuchar el testimonio del hermano Pablo. No, aquí tienen que escucharlo. Yo lo voy a ir a traer. El hijo de consolación, Bernabé, se preocupaba porque las misiones crecieran. El avivamiento en Antioquía fue tan grande que Bernabé y Saulo se quedaron allí un año, dice. Un año. Un año no es nada más una visita corta. No dijo Bernabé: ¿cuánto me van a dar? No dijo Bernabé: ¿con qué me van a apoyar? El hijo de consolación dijo: yo amo la obra, yo amo las misiones. Y por eso a él le dijeron: ve a ver. Y él dijo: yo voy y llevo a Pablo. Y un año se quedaron ahí. Cuando Bernabé y Saulo servían a Dios en Antioquía, fue que a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. ¿Cómo sería el testimonio de Bernabé? ¿Cómo sería el testimonio de esos hermanos que la gente empezó a apodarlos? Estos son cristianos porque se parecen a Cristo, porque creen en Jesucristo, porque son seguidores de Cristo. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión del mensaje de esta noche, Bernabé, testigo al cuerpo de Cristo. ¿Estamos siendo testigos de Cristo a la iglesia? ¿Damos testimonio a la iglesia con nuestras ofrendas? ¿Procuramos la unidad y nos preocupamos por la obra misionera como Bernabé? Tal vez tú dices: bueno, yo no puedo ir, tengo otras ocupaciones. Ora por las misiones. Pero a mí me gustaría ir y hacer esto, pero no puedo. Hay un ministerio de visita a las misiones. Acércate con el hermano Pablo y dile: hermano, ¿en qué apoyo yo voy a donar esto? ¿Qué sucedería si diéramos testimonio a la iglesia como Bernabé? Supliendo para las necesidades, procurando la unidad, preocupados por el crecimiento de la obra. Mi hermano en Cristo, preocúpate por la obra de Dios. Si eres parte de la iglesia, sé consuelo a otros. Procura la unidad. Ora por las misiones. Y recuerda que el único que quiere ver a la iglesia destruida, dividida y dañada es el diablo. ¿Fortaleceremos o destruiremos a la iglesia? Seamos testigos al cuerpo de Cristo. Vengan, hermanos, vamos a orar. Oremos que Dios nos dé crecimiento espiritual, que Dios nos toque el corazón y entre todos seamos un solo cuerpo. Amemos a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, y nos fortalezcamos. Y amigo que nos visitas, Bernabé se preocupaba por la iglesia porque Dios perdonó sus pecados. Estaba tan agradecido con Dios. Dijo: esto que Dios hizo en mi vida no se compara con nada. Yo quiero que otros conozcan a Cristo. Yo quiero que otros caminen con Cristo. ¿Y arreglaste tus asuntos con Dios? Hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere limpiar tu vida y hacer todas las cosas nuevas. Vengan, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Entonces cantamos esta alabanza mientras se acercan. Si Cristo Conmigo va, yo iré, yo no temeré.
grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Sí, Padre bendito, Señor, es algo tan maravilloso lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Esta limpieza, este perdón tan grande, Señor, movió a Bernabé a amar a la iglesia, movió a Bernabé a amar a los hermanos, a amar la obra de Dios, Señor. Padre, que seamos como Bernabé, hijos de consolación al que sufre, al que llora, Señor, Padre, procurando siempre unir a la iglesia y orando por las misiones, yendo a las misiones también, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.